Bien, estamos con el doctor Emilio Alberto Restrepo, escritor del libro 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Doctor, muy buen día. Buen día, Edber, un placer saludarlo. Bueno, ¿quién es Emilio Restrepo? Yo soy una persona, escritor, médico antioqueño, que desde siempre he vivido aquí en la ciudad. He ejercido la medicina en mi especialidad de ginecología y obstetricia y laparoscopia. Y desde hace 20 años vengo incursionando en las letras como escritor. He publicado 17 libros y ahora ando muy contento con el último libro que publicamos con la editorial Libros para Pensar. 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. En esas ando en este momento. ¿Por qué escribir, doctor? Escribir para mí es un acto de vida, escribir para mí es un acto de catarsis personal, es darle cuerpo a una de mis obsesiones, que es contar y escuchar historias. Yo toda la vida me he pasado recogiendo historias, dándole culto y dándole fortaleza a la tradición oral, conversar mucho, escuchar al otro, contar una buena historia, dejarme permear y dejarme maravillar por una buena historia. Y desde una época para acá, en los últimos 20, 25 años, me he tomado muy en serio mi rol de contar historias. Y eso lo puedo hacer a través de la escritura, para que llegue a más público. Últimamente he ampliado un poquitico mi rango de expresión con las nuevas tecnologías, con YouTube, con los periódicos virtuales, con las entrevistas virtuales, con las plataformas que me han permitido acceder a mucho más público. Por ejemplo, la última vez que tuve una entrevista y una conferencia real, acudieron 90, 100 personas. La semana pasada hicimos una conferencia virtual en plataforma y acudieron 3.500 personas que fueron contabilizadas por la plataforma. Entonces, para mí es asombroso la forma de penetrar de todas estas plataformas dentro de los potenciales lectores. Entonces permite formar un público lector, se entra de manera muy rápida, muy barata, muy eficiente, sin desplazamientos, desde su propia casa, y eso me permite fidelizar una cantidad de público que veo que me están obligando a cambiar de forma de expresión. Por ejemplo, antes yo no publicaba sino el libro en formato físico. Ya hemos tenido público desde España, desde México, desde Estados Unidos, desde incluso otras partes de Colombia, que me están reclamando el libro virtual, el libro en formato electrónico. Y eso lo dan las nuevas tecnologías. Entonces estamos en una etapa en que tenemos que creer en estas nuevas formas de expresión para poder seguir contando historias y para poder seguir llegando a los lectores. Entonces yo estoy muy entusiasmado, se ve el movimiento, se ven los resultados. La editorial tiene un gran acompañamiento y tiene una gran penetración dentro del público objetivo, lo cual me tiene muy contento. ¿Qué le falta por escribir, doctor? Por escribir todo, todo es que las historias son inagotables, las formas de mirar el mundo son inagotables, las formas de contar una historia desde una perspectiva distinta, siempre se plantea una posibilidad novedosa, original, que el escritor siempre está en la permanente búsqueda de esa forma de contar. Entonces a mí me faltan todos los días, me sorprendo con historias distintas. Ayer me mandaron un ejercicio muy interesante, me mandaron un cuadro que mostraba a un cuidador de carros, un callejero cuidador de carros, un oficio popular callejero. Y me dijeron que contara una historia sobre ese cuidador de carros. Y se me ocurrieron al menos 5 historias, 5 perspectivas distintas de cómo ve el mundo un cuidador de carros. Entonces mire que el mundo está por contar, porque contar la historia de un cuidador de carros es ir mucho más allá de un señor que tiene pocas oportunidades y posibilidades en la vida y está en la calle cuidándole carro a las personas que tienen carro. A mí se me ocurrieron al menos 5 formas de contar esa historia. Entonces hice una narración centrípeta donde en el punto central estaba el cuidador de carros, y el narrador contaba desde 5 perspectivas distintas la forma de cuidar un carro, y vi que las posibilidades eran ilimitadas. Entonces me falta todo eso, me falta descubrir el mundo, ver qué hay detrás de cada historia, detrás de cada persona, detrás de cada anécdota, que bajo una mirada superficial puede plantear una perspectiva, pero usted siempre tiene la posibilidad de contarla desde otra perspectiva. Entonces está contar el mundo. Yo cuento el mundo desde mi óptica de ciudadano impactado por su experiencia urbana. Yo soy un narrador urbano, así me defino,
También soy un narrador médico, yo cuento muchas historias que están permeadas por lo médico, por la parte clínica de las historias, el sufrimiento del ser humano, el dolor del ser humano, el cronista. Entonces yo puedo contar historias desde esas perspectivas y eso es inagotable. La medicina uno piensa que está agotada, mentiras, todos los días llegan historias diferentes, asombrosas, que le cambian la forma de ver el mundo a uno. Y lo mismo ser ciudadano, en una ciudad matizada por la violencia, por la desigualdad, por las contradicciones, eso siempre genera historias. Entonces estoy en esa búsqueda. ¿Cuál es su secreto de creación? Mi secreto de creación es el trabajo. Yo soy una persona que necesito la disciplina, la tengo por mi formación como médico, tengo una disciplina de lectura y escritura grande, tengo una capacidad de sentarme con método a hacer mis proyectos. Entonces mi secreto de creación es la constancia, la consagración, creer en un proyecto de vida que no es de corto aliento, es de largo aliento. Todavía me faltan muchos años y Dios me da salud y vida para seguir contando historias. Entonces mi secreto de creación es trabajo constante, matizado por una sensibilización de los sentidos, tener el oído, tener la vista, tener el olfato abiertos a percibir todas esas señales que vienen de afuera y que vienen de adentro para contar historias que sean novedosas. Entonces mi secreto es ese, estar atento a las señales que le da la vida, que le da el mundo, que le da la ciudad, que le da la medicina, que le da el comportamiento humano y trabajar mucho en ello, pensar mucho en ello, corregir, volver a leer, ser sensible, tratar de hacer una búsqueda del lenguaje más adecuado para contar cada historia en específico. Entonces mi secreto combina varios secretos, eso no es una novedad ni es una cosa demasiado original, simplemente es esté atento a lo que el mundo le da, esté atento a lo que su inconsciente personal y colectivo le plantean como historias posibles, trabaje en ellas, corríjalas mucho, lea mucho para tener lenguaje y haga una búsqueda del lenguaje más apropiado para que cada historia sea muy bien contada. ¿Por qué hay que leer 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación? Hombre, porque es el trabajo de muchos años de muchos escritores que se tomaron el trabajo no solamente de escribir grandes obras, sino de pensar, de racionalizar, de decantar el proceso literario, el proceso de la creación literaria. Entonces en este libro se recogen lo que los autores pensaron durante muchos años. Está el pensamiento de García Márquez durante sus 87 años de vida, pero sus 60, 65 años de pensar en la literatura. Cómo llegó a él a esas obras maestras, cómo llegó a él a esa perfección en el lenguaje. Y él se dedicó mucho a pensar en el proceso de creación. Entonces, así como tomamos todos estos elementos de García Márquez, los tomamos de otros grandes escritores. Aquí recogimos la experiencia de 20 escritores, unos muy conocidos, otros menos conocidos, pero todos interesantes, que se tomaron el trabajo de pensar en la creación de la obra literaria, en la creación del texto, cómo hacer un mejor texto, cómo obtener un mejor resultado. Entonces ellos nos dan todo ese pensamiento, nos lo dan sedimentado, nos lo dan ya masticado, pensado, y el que quiera y tenga oídos para oír, que lo oiga y entienda. Entonces, si un gran escritor nos da unos tips de creación, unos consejos de creación que a él le funcionaron, uno como aprendiz de escritor, uno los oye, los piensa, los sedimenta, los analiza, ven si se acomodan al proceso de uno y muchas veces pueden ser útiles. Entonces, por eso es importante leer este libro, porque recoge el trabajo de muchos años, de muchas mentes muy inteligentes que pensaron en el oficio de crear y se los entregamos compendiado. No, es evidente que no vamos a garantizar que se hace una obra maestra después de leer este libro, pero sí vamos a tener muchos elementos para tratar de mejorar un texto. El que lo lea con juicio, con lapicero en la mano, subrayando, tomando apuntes y creyendo en la bondad de estas ideas y en la inteligencia de estas ideas, con seguridad que va a mejorar su capacidad de escribir. Eso ya lo hemos visto en los talleres literarios. En ese libro hay 20 escritores que nos enseñan a escribir, entre esos usted. De los 19 compañeros suyos en ese libro, que usted diga, yo hubiera querido escribir lo que él escribió. Me di cuenta que no se puede ser tan absolutista, porque ya me lo han preguntado varios periodistas. No, todos tienen mucho importante e interesante que decir. Entonces he visto que el comentario de uno se complementa con el otro o se contradice con el del otro.
pero todos al final nos aportan. Entonces, si yo hubiera querido escribir uno solo, pues hubiera escrito 2 páginas de resumen de lo mejor del libro. Y vi que era tan complejo el asunto que no se puede resumir en eso. Entonces, se han hecho compendios de uno de los pensamientos de cada uno de los autores. De hecho, en el brochure publicitario, el editor hizo una recopilación de las mejores frases y la gente quedó impactada por la sabiduría de esas frases. Entonces yo no voy a caer en la minimización porque sería reduccionista. Yo lo que invito es a la lectura completa del libro. Hay mucho que decir, hay mucho que cuestionar. Usted puede estar en desacuerdo con muchos de los conceptos, pero de todos aprende, porque le pueden permitir revisar su propio proceso de escritura, cuestionársela, ver si va por un camino equivocado, porque uno no puede estar unánimemente de acuerdo con lo que diga todo el mundo, pero sí que lo invite a pensar, a reconsiderar en el acto de la creación literaria. Prólogo de Memo Ángel. ¿Qué dice usted de Memo Ángel y su obra? Memo Ángel es una persona sorprendente. Memo Ángel es un escritor consagrado, tiene más de 40 libros, es uno de los mejores comunicadores que yo en lo personal conozco, es eficiente para comunicarse en radio, en televisión, en prensa, tiene columna, tiene programa de radio y de televisión, es un escritor muy prolífico. Uno de los chistes que se maneja en la ciudad es que Memo se agacha y se le caen 2 libros, y que uno abre la nevera y el congelador y ahí está Memo Ángel derrochando sabiduría. Es un hombre muy formado, con formación en comunicación, en publicidad, en filosofía, en idiomas, es traducido a varios idiomas. Es un hombre muy especial y ha pensado mucho en el proceso de creación, ha dictado muchos talleres literarios, ha sido muy influyente en la formación de los escritores antioqueños de las nuevas generaciones. Es un hombre que siempre tiene algo amable que decir sobre la creación, es gran apoyador de talentos nuevos. Es un hombre que se preocupa porque las nuevas generaciones estudien, profundicen en los conceptos, escriban y publiquen. En lo personal le tengo un gran afecto, le tengo una gratitud total, porque fue fundamental en la publicación de una de las sagas que más satisfacciones me han dado, que es la de mi personaje Joaquín Tornado, en Bolivariana. Gracias a Memo, esa serie que ya va en 5 libros existe, y Memo es una persona muy interesante, es un profesor de altos quilates, es un gran ser humano y tiene muchísimo que enseñarnos. Memo es inagotable. Y del maestro Domínguez, que es el mayor en edad que aparece ahí en el libro. Oscar Domínguez es otro de los decanos del periodismo acá, es un periodismo festivo, es un gran reportero, es un hombre de mucho humor, es un hombre de unos giros de búsqueda de lenguaje muy originales y muy interesantes. Es un hombre que escribe de una forma muy original, casi nadie escribe como escribe Oscar Domínguez. Es un estilo muy identificable. Es un hombre que recomiendo mucho. Él tiene también columnas de prensa en La Patria, en El Tiempo, en El Colombiano. Es un hombre básicamente de prensa, es un reportero. Estuvo en Colprensa muchos años. Tiene mucho que enseñar sobre el oficio de la creación literaria y tiene uno de los capítulos completamente originales del libro, porque fue una entrevista personal donde fue sorprendente sus apuntes, donde fue muy inteligente cada uno de sus comentarios. Es otro de los capítulos que con mucho entusiasmo soy capaz de recomendar. Nos sorprendió el capítulo del doctor Carlos Alberto Velázquez. ¿De él qué podemos decir? Carlos Velázquez es un hombre también sorprendente, es uno de los de la nueva generación de cuentistas antioqueños en toda esa tradición de Tomás Carrasquilla, de Mario Escobar, de Manuel Mejía Vallejo. Un hombre tiene ya 5 libros de cuentos, se está haciendo un nombre y un prestigio muy grande aquí en Antioquia y en Colombia como cuentista, y también es un pedagogo. Se ha preocupado desde los talleres literarios y desde sus conferencias sobre el arte, sobre la creación literaria. Ha pensado mucho en eso y también escribió un capítulo sorprendente y original sobre la creación literaria con énfasis en los cuentos. Es un manantial de ideas, es un derroche de ideas. Carlos está permanentemente pensando en las posibilidades de hacer un cuento. En las últimas anotaciones que vi de las ideas que tiene para cuentos, y esto parece un hipérbole, pero no lo es, tenía más de 300 ideas para cuentos. Es un hombre sorprendente, nos va a dar muy gratas sorpresas en el futuro, ya en el presente nos tiene sorprendidos, pero creo que es una de las promesas más grandes de la literatura, sobre todo en énfasis en cuentos, y creo que le está trabajando su primera novela ya. Ya no está con nosotros aquí, pero trasciende en el libro un gran maestro que usted tuvo de escritura. Háblenos de él. Aquí se recuperan varios maestros antioqueños, se recuperan Mario Escobar Velázquez
y se recupera Manuel Mejía Vallejo, que son dos de los decanos importantes de la literatura en Antioquia que tuvieron gran influencia en los años 60, 70, 80, y como escritores y como formadores de nuevas generaciones de escritores en los años 80, 90, los dos fueron fundamentales. Mario Escobar es un hombre que empezó su carrera como narrador ya adulto, pensó mucho en el arte de escribir, dictó talleres literarios donde era muy recio, muy exigente y sacó una camada muy importante de escritores y es muy original en sus pensamientos, lo mismo Manuel Mejía. Entonces de los dos, cada uno tiene un capítulo en el libro que son muy dignos de ser leídos y aportan demasiado a la creación literaria y a la pedagogía de taller literario. Bueno, doctor, de sus 17 obras, 3 que usted recomiende sin pensarlo 2 veces. Sin pensarlo 2 veces, se la voy a vender en Antioquia, como dicen, en promoción. Le voy a ofrecer la obra de Joaquín Tornado, que tiene 5 volúmenes, un volumen de cuentos y el resto son novelas, editado por Bolivariana. Es un detective criollo, es un detective local lleno de ingenio, que está en 5 textos. Se llama Joaquín Tornado y tiene varios libros: El abrazo de la viuda negra, El primo y el timo, Música de buitres. Es un personaje bien interesante y es probablemente mi personaje más exitoso. La segunda es la trilogía perversa de la salud, donde yo cuento la parte oscura del quehacer médico, donde yo cuento la parte poco conocida del ejercicio de la medicina. Está en 3 libros: El pabellón de la mandrágora, está en Y nos robaron la clínica, y dentro de muy poco tiempo sale el tercer volumen de la trilogía, que se llama Medicina bajo sospecha. Y los otros son las novelas urbanas. Las novelas urbanas mías, que son Los círculos perpetuos, que son La milonga del bandido, que son ¿Qué me queda de ti si no el olvido?, que son Después de Isabel el infierno o Alguien ha visto el entierro de un chino. Son novelas que pintan la ciudad y cuentan historias fuertes, poderosas, con personajes bien elaborados sobre la ciudad. Entonces las 3 obras que le recomendé resultaron ser 15, porque le estoy planteando la serie de Tornado, la serie de la trilogía médica y la serie de novela de ciudad. ¿Por qué cree que los jóvenes ahora no leen? No estoy muy de acuerdo con eso. Los jóvenes sí leen. Puede que no lean libros físicos, pero que leen, porque están basados en la lectura digital, leen mucho en internet, leen mucho en plataformas. Es una forma distinta de leer y vamos los escritores y los editores a tener que cambiar estos paradigmas. Puede que no tengamos que escribir libros físicos, pero vamos a escribir libros virtuales. Vamos a utilizar nuevas formas de comunicación. Yo personalmente he tenido más éxito como youtuber que como escritor, porque como youtuber tengo más de 1 millón de visitas en el canal de Teledon Matías, leyendo mis consejos a un joven colega y mis cuentos. No, son más de 2 millones de visitas porque cada uno tiene 1 millón. Y lo mismo en el blog. Yo no tengo con seguridad 1 millón de lectores en libro físico, porque nunca he vendido 1 millón de libros, pero sí tengo 1.500 lectores, 1,5 millones de personas que han entrado a mis blogs, al blog de Emilio Restrepo y al blog de Decálogos Literarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que tenemos un público nuevo, con un código nuevo, con una comunicación distinta. Tenemos que creer en eso y tenemos que apoyar ese tipo de literatura. Entonces, ellos sí leen, lo que pasa es que leen distinto a como leímos nosotros. Muy bien, ¿qué viene después de 20 escritores nos revelan sus secretos de creación? Como les decía ahorita, vamos a lanzar el libro Medicina bajo sospecha, que es el tercero de la trilogía perversa de la salud. Sigo esperando que pasen todas estas cuestiones de la pandemia y todo eso para volver a retomar la serie de Joaquín Tornado. Joaquín Tornado lo tenemos en otros 7 libros ya terminados, nos esperan otras 7 novelas que irán a salir al público con el apoyo pues, de los editores. Y estamos trabajando en el volumen 2. Visto el éxito de los 20 escritores nos revelan sus secretos de creación, estamos trabajando muy a conciencia con el segundo volumen de otros 20 autores. Ya hemos tenido unos grandes aportes impresionantes. Tenemos la promesa de 2 personas muy importantes aquí en la literatura y en los talleres, como Lucía Donadío y Janet Posada. Tenemos listo el capítulo de nuestro gran profesor Luis Fernando Macías. Tenemos ya muy adelantado y con el visto bueno del gran escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, capítulos originales, nuevos, que nos van a permitir, hombre, consolidar ese sueño loco que teníamos con el editor de hacer una serie
pedagógica de escritores contándonos sus secretos. El primer volumen ya se consolidó, ya está en la calle, ha sido un éxito, ha tenido una gran recepción. Los talleres lo solicitan, hemos vendido muy bien y con muy buena recepción de la crítica y de la prensa. Y estamos elaborando ya el volumen 2. Hombre, nosotros somos ambiciosos, nosotros queremos llegar mínimo a 5 volúmenes, cada uno de 20 autores, para consolidar toda la sabiduría, toda la creación literaria de los autores colombianos en el proceso de la creación. Si los grupos literarios, las universidades, los colegios quieren tener un diálogo con usted, ¿cómo se comunican? No, a mí me localizan muy fácil, a mí me han llamado de Guatemala, me han llamado de México, me han llamado de Costa Rica y siempre me localizan. Pues hombre, uno está en redes sociales, si usted me busca en Facebook, me busca como Emilio Alberto Restrepo. Si me busca en Twitter, como Emilio A. Restrepo. Si me quiere escribir al correo, emiliorestrepo@gmail.com. Si quiere entrar a los a los 3 blogs que más manejo, emiliorestrepo.blogspot.com, Decálogos Literarios, que es de donde se sacó la mayoría de la información del libro de los 20 escritores, decálogosliterarios.blogspot, y también tengo el de mi personaje Joaquín Tornado, detective literario.blogspot. No es sino que usted busque en Google Emilio Restrepo, o que busque Joaquín Tornado, o que busque los nombres de los libros y con seguridad nos consigue. Estamos abiertos, estamos dispuestos, mantenemos comunicación permanente con los talleres. El próximo martes tengo un taller con la Academia de Medicina de Manizales, que yo no conocía a nadie allá, alguien me recomendó por internet y voy a hablar con ellos, ya nos contactamos. Hace 15 días tuve un conversatorio con un cardiólogo de Costa Rica, que está en un taller literario, y nos comunicamos, hicimos una charla muy divertida, porque estábamos asombrados de las coincidencias culturales que tenemos con Costa Rica. Con la Universidad San Juan Bautista de Puerto Rico y Estados Unidos tenemos ya un taller literario de creación de medicina y literatura con la doctora Marta García, y todo esto ha sido a través de internet. Entonces estamos abiertos, nos pueden localizar, la gente nos contacta muy fácil, estamos abiertos, la editorial nos apoya de manera permanente a través de Libros para Pensar, que es nuestra editorial. También estamos abiertos a tener coloquios con toda serie de personajes. Estamos completamente dispuestos porque entendemos que la responsabilidad del escritor, más allá de hacer un texto digno, es una responsabilidad social, educativa, pedagógica, de tratar de llegar a las nuevas generaciones y a los lectores tradicionales con literatura de alta calidad y de gran textura. ¿A Emilio Restrepo lo aman más o lo odian más? Yo quisiera creer que tengo buena aceptación. Evidentemente todos tenemos algún tipo de contradictores, porque yo no he sido pasivo, yo no he sido una persona conformista, yo he sido una persona franca y directa, y eso puede generar algunos enemigos. En lo literario tengo buena aceptación, no falta el que diga que no les gusta mi lenguaje o que no les gustan los temas que yo trato, muy humano, uno no puede pretender ser el gustador del 100% de la población. He tenido buena aceptación, he tenido buenos enemigos que también me han llevado a construir historias. He tenido con mis enemigos, en vez de hacer lo natural que dicta el impulso primario, que es asesinarlos o picarlos a pedacitos, les he dedicado también textos literarios donde hago un trato más o menos justo y digno de lo que yo pienso de ellos, porque es que estamos en el mundo, y en el mundo hay contradictores y hay gente que lo apoya a uno. Yo pienso que tengo un buen apoyo en mi carrera como médico, que ya lleva mucho más de 30 años. Tengo una buena aceptación, he tenido una práctica exitosa de la cual me siento muy orgulloso y con la cual tengo muy buena aceptación. Mis pacientes y mi práctica me lo han comprobado toda la vida, pero tengo claro que no todo el mundo lo quiere a uno. Es posible que haya personas que no estén de acuerdo con muchos de los postulados, de los escritos, de los planteamientos o de la forma de ser de uno. Es natural, en el mundo estamos y a eso nos vamos a enfrentar todos los días, y lo miramos con amplitud, con apertura, sin rencores, con aceptación de las cosas como vengan. Si su vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría y por qué? Aquí he estado luchando y seguiré luchando, porque una de las cosas que me gusta es no quedarme quieto. Odio el conformismo, odio la estaticidad, odio la sensación de haber llegado. No, siempre tiene que haber una búsqueda, siempre tiene que haber una lucha. Uno no puede estar estático, porque el conformismo
conlleva al estaticismo y a la mediocridad y a una autoaceptación pasiva de una vanagloria. No, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo y creando proyectos, hay que seguir estructurando ideas, hay que estar a la pesca de nuevas formas de contar, de nuevas historias dignas de ser contadas. No nos quedemos quietos. Por eso me gusta mucho el eslogan del periódico Universo Centro: todo menos quietos. ¿Algo más para decir para terminar este espacio de diálogo? No, hombre, muy agradecido con la editorial. Recomiendo mucho esta editorial para los nuevos autores. Es una editorial independiente, libros para pensar. He sentido un gran acompañamiento, he sentido que tienen un impacto sobre los textos. Es un editor que se dedica a ayudarle al escritor a encontrar su mejor forma de expresión literaria. Es decir, el texto mejora con la intervención del editor. La editorial se mueve, hacen giras por todo el país, hacen giras de promoción, utilizan las redes sociales, y yo pienso que el escritor se siente muy bien acompañado. Yo invito a los autores que no tienen editorial, que no están dentro del circuito clásico, convencional de editoriales comerciales, que se acerquen a las editoriales independientes. En este caso recomiendo Libros para Pensar, que son muy solidarias, acompañan muy bien al autor, lo hacen sentir bien, lo hacen crecer en lo literario, y yo pienso que vale la pena el acompañamiento. Listo, doctor, muchas gracias. A ustedes por la atención y por el acompañamiento.